para todos y todas. Bienvenidos a este espacio de nuestra tercera web de curso, Fortalecimiento de la Subjetividad Femenina. Hoy esperamos que estemos muy atentos. Tendremos un espacio de la profundización en el tema teórico y luego abriremos un espacio de explicación de lo que es la actividad correspondiente a la fase 4 que iniciamos a partir del 16 de octubre y que ustedes ya tienen disponibles en sus foros. Así que bienvenidos, los voy a dejar con las profes María Teresa Reyes y con la profe Ángela Andrea Rodríguez, Aquí estoy. quienes estarán, gracias, profe, quienes estarán liderando este espacio. Queremos que estén muy atentos, muy activos y también que cuando vayamos a intervenir, por favor, hagan uso de levantar la mano y para que le demos la palabra y estar atentos también del micrófono para evitar así la interrupción de nuestra web. Profes Ángela, María Teresa, un agradecimiento también. Aquí estamos con la profe Cindy, estaremos atentas al chat. Entonces, el trabajo en equipo, estamos a la disposición de todos ustedes. Bienvenidos de nuevo. Profe Ángela, te dejo con los Gracias. estudiantes. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches para todos y todas. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, bien lo dijo la profe Delcy. Bienvenidos a esta tercera web conference, la cual se titula Subjetividad Femenina. Aquí vamos a dar muchos conceptos de los cuales ustedes tienen en su plataforma y la idea pues es que nosotros tengamos de toda esa parte teórica, tengamos muchos elementos para realizar esta fase. Entonces la idea pues es que ustedes lean, compartan esta actividad porque es una actividad bastante interesante para todos y todas. Bueno, vamos a trabajar, hoy vamos a trabajar la subjetividad femenina y para dar inicio a la subjetividad femenina hace un tiempo, no más de un año, hace poquito realmente, no dimos o se dio a conocer esta noticia. No sé de ustedes quién recuerda esta noticia por ahí, pues este año. Ángela, ¿qué recuerdas de la noticia, Ángela? Pues creo que alcancé a ver algo así de que publicaron en Facebook, un video de esa chica que se estaba como ahogando en un río y había alguien filmando la situación, nadie la ayudaba y se comentaba que la habían golpeado, que la habían cogido a golpes y que ella terminó ahí como muriendo ahogada también. O sea, murió por los golpes y también por Murió por los ahogamiento. golpes y por ahogamiento. Muy bien. Vamos a mirar la noticia. Gracias, Ángela, por compartir. Esta noticia fue en febrero de este año, si no estoy mal. ¿Si escuchan? Sí, pero pues se te escucha bien. Bueno, No, el pues sí, video no se pero escucha. el video no se está escuchando. ¿No? Ah, ok. No, Entonces, para que nos permítame un compartas. segundito y ya voy a compartir. Los hechos ocurrieron el fin de semana en el municipio de Bello, en Antioquia, en el noreste del país. La mujer trans de 32 años fue arrojada a un río tras ser víctima de una golpiza que le causó fracturas en brazos y piernas, según la alcaldesa local, Lorena González. Las autoridades la encontraron con vida aferrada a unas ramas para no ser arrastrada por la corriente, según José Rolando Serrano, secretario de Seguridad de Bello. Sin embargo, falleció en el hospital. El Ministerio de Igualdad y Equidad aseguró a través de un comunicado que el caso enluta al país y evidencia las violencias estructurales que siguen afectando a las personas trans y LGBTIQ+ en Colombia. Además, diferentes organizaciones no gubernamentales han rechazado el crimen y le han exigido a las autoridades investigar con enfoque diferencial y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. El caso está en manos de un grupo de trabajo de la Fiscalía colombiana que se especializa en investigar violencias basadas en la orientación sexual e identidad de género de las víctimas.
Este miércoles 9 de abril se convocaron movilizaciones en diferentes ciudades del país para exigir justicia para Sara Millerey y rechazar la violencia en contra de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Esta noche estamos reunidos haciendo un velatón. ¿Para qué? Para que no nos apaguen la oportunidad de vivir, la oportunidad de nosotras podernos desarrollar en una sociedad como esta, en una sociedad que nos ha venido acorralando. En lo que va de 2025, 24 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia, según la organización no gubernamental Caribe Afirmativo. CNN contactó a la policía y al Ministerio de Igualdad y Equidad para obtener más comentarios y aún no ha recibido respuesta. ¡Justicia! ¡Justicia! Bueno, este hecho fue muy nombrado en abril precisamente de año y pues así como lo comentó la compañera, fue una persona una mujer trans que fue víctima de un abuso de género y la arrojaron a un caño y pues lastimosamente falleció. Pero la idea del video es que ustedes miren por qué creen que le pegaron, por qué creen que tuvo que sufrir maltrato, por qué creen ustedes. Cuéntenmelo todo. Ángela, Lisette, Tatiana, Marjorie, Pues yo Mar- creo que, perdón, Marjorie. ¿Ángela o Marjorie? a ver, Marjorie. Marjorie, Marjorie. Gracias, buenas noches. Gracias por Buenas el noches. espacio. Pues básicamente yo creería que es por discriminación, digamos ahí por homofobia. De todas maneras, digamos por la tradición y demás, Antioquia es una región muy machista, ¿cierto? Digamos en sus creencias de muy patriarcal, digámoslo ahí. Yo tengo ascendencia paisa, mis padres, tengo mucha familia. Hace mucho tiempo vivo aquí en Bogotá, pero pues yo me crié allá. Entonces, digamos, por costumbre y demás, hay mucha resistencia a lo que es diferente de lo que no es tradicional, ¿cierto? Obviamente, pues ha cambiado en el tiempo estas nuevas generaciones, pero aún, digamos, para mí eso es un reflejo de eso, de no aceptar esa diferencia, de no aceptar, de homofobia totalmente y de discriminación total, de falta de humanidad, creería yo también. Si uno ve que a alguien lo están maltratando, le están haciendo daño y no hace nada, ¿no? Pero bueno, también bueno, eso es otra cosa frente a que preferimos, y uno lo ve a veces en las películas y le parece mentira que la gente en lugar de hacer algo frente a algo que está pasando, más bien lo filma. Y eso pues lo vemos ahorita mucho porque lo que queremos es como la primicia y mostrar en nuestras redes. O sea, no sé, a veces me preocupa esa deshumanización que estamos teniendo de no sentir por el otro, ¿no? O por la otra, lo que sufre y demás. Entonces, bueno, es como eso lo que quería compartir. Gracias, Marjorie. Sí, hay un tema cultural bastante arraigado allí, ¿no? Profe Belsi, creo que Ángela iba a hablar. Profe Belsi. Sí, Ángela. bueno, yo también he leído algo acerca de un nuevo término que hace referencia a este tipo de discriminación, que es la transfobia, que es cuando las personas tienen creencias negativas muy arraigadas sobre lo que significa ser transgénero, o de género no binario, o de género no conforme. Entonces, esas creencias afectan la forma en que la gente ve a estas personas y como no encajan dentro de los roles que se nos han enseñado dentro de lo tradicional, pues simplemente actúan de una forma negativa, violenta, siempre que pueden, pues, que tienen la opción, esas personas que son también un poco más acomodadas a la agresión, entonces lo que hacen es como castigar de alguna manera al que quiere ser diferente. Ujú.
Y eso que estamos en pleno 2025 y todavía estamos con esas diferencias. Nubia, ¿tú nos ibas a decir algo? Nubia Sánchez, ¿no? Profe Delcy. No te estamos escuchando. Sí, profe, dime. No, que tú no habías levantado la mano, No, ¿no? no, Ah, no, yo te vi señora. con la mano levantada y te Yo no estaba me dando fijé. paso. Ok. Gracias, profe. Pero Nubia sí Nubia, sigue. No Nubia hubiera así. sigue. Nubia, Nubia, tienes la manito levantada. No sé si de pronto nos quieras aportar, pero no te estamos escuchando por si estás hablando de pronto. Bueno, mientras Nubia activa su audio. No, Nubia, no te estamos escuchando. Les comparto lo que dice Lady, es por su forma de ser y actuar, no es aceptada por la sociedad. Hace falta cultura, aceptación, tolerancia y respeto. Y como indica la compañera, se encontraba en un territorio patriarcal y con costumbres muy arraigadas. Muchas gracias. No me oyen, voy a escribir. Sí, Nubia, porque no te escuchamos. Porfis escribe para poder leer tu comentario. Bueno, chicos, entonces estamos en pleno siglo XX-XXV, ¿cierto? Y hemos trabajado, pleno siglo XXI, año 2025, y hemos trabajado mucho todo el tema de violencia, hemos trabajado mucho todo el tema de discriminación. Ya nosotros o ya los niños pues saben y les dicen desde el colegio, ¿verdad? Pero todavía se sigue presentando, ¿sí? Todavía sigue una burla contra estas mujeres y quisimos presentarles esto porque la Comisión de la Verdad nos habla precisamente de estas mujeres LGBTIQ+, de esa comunidad y nos dicen todos los tratos que han tenido, que es una de las lecturas que ustedes deben hacer. Para ello, les voy a invitar a que ustedes se pongan en los zapatos del profesional. Si ustedes tuvieran la oportunidad de atender este caso, ¿ustedes qué harían como profesionales? Ya poniéndose en su título como psicólogos de pronto clínicos que queremos ser, otros sociales, otros organizacionales, bueno, del campo clínico, el campo que ustedes desean elegir. ¿Cómo ustedes actuarían como profesionales? Entonces ahí les dejé un código QR para que porfis ustedes entren y nos van a decir ustedes qué harían como profesionales. Ya les voy a compartir el link también por el chat para que ustedes puedan entrar. ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo, entonces 2 minuticos para que entren al Menti. Y vamos a describir como profesionales ustedes qué harían. Ya les voy a compartir la pantalla. Entonces, la idea es que por favor entren, ustedes si ya estuvieran con su título profesional, trabajando en donde ustedes se proyecten, ¿ustedes qué harían como profesionales donde les hubiese tocado atender este caso? O bueno, donde de una u otra manera les afectara este caso. ¿Ustedes qué harían como profesionales? Porfa, los invito a participar. Mientras ustedes participan, les voy leyendo lo que Nubia nos está diciendo y es, la gente suele señalar o rechazar a las mujeres o a las personas LGBTIQ+, por falta de conocimiento. Hay prejuicio cultural y una falsa creencia de superioridad. Es una mezcla de ignorancia y miedo, pero también de resistencia a reconocer la dignidad, a los derechos de los demás. Por eso, aplicar lo que enseñas de estas lecturas es una forma de contribuir a transformar esas mentalidades,
mentalidades, construyendo subjetividades más humanas, justas y conscientes. Muchas gracias, Nuria, totalmente de acuerdo. Eso es lo que buscamos y queremos en el curso. ¿Listo? ¿Cómo vamos con el Menti? ¿No? Ah, ya, psicoeducar en la diversidad, educación de derechos humanos, jornadas de concientización, talleres de prevención, que más serían como profesionales. Ya todas participaron, creo que aquí estamos solo mujeres, todas y todos ya participaron. ¿Qué más harían? De pronto, no sé, psicoeducar en la diversidad en cuanto a qué. Un trato digno, respeto, ay, este me encanta, talleres de prevención, ¿sí? O espacios de prevención, sensibilización, analizar los estereotipos, mire qué interesante, nosotros a veces necesitamos esto, analizar los estereotipos, respeto, muy bien, ¿qué más? 2 minuticos más del Menti como para que ustedes coloquen como profesionales, ¿qué haríamos? Esto de sensibilización es importantísimo. O sea, yo creo que nosotros en la comunidad estamos muy llamados a sensibilizar. Bueno, ustedes aquí están hablando de sensibilización, psicoeducar, jornadas de concientización, analizar los estereotipos, educación en derechos humanos, un trato digno, aceptación y respeto, respeto a la autonomía, inclusión, diversidad. Miren qué interesante. Talleres de, perdón, jornadas de concientización, prevención de homofobia, tolerancia a la diversidad, apoyo emocional a las familias y yo pienso que también un apoyo más que emocional, también de sensibilización frente a los derechos de esas personas, ¿sí? Y miren que ustedes están haciendo un análisis muy interesante que ahorita vamos a ver los 10 pasos que nosotros debemos hacer, o no como profesionales, sino como ya como mujeres y bueno, también desde nuestro ejercicio profesional, ¿qué nosotros debemos hacer para aquí más que más pusieron? Inclusión, tolerancia, talleres de valores y promover la empatía, orientación psicológica, qué importante, respeto a la autonomía, apoyo emocional, educar en la diferencia, analizar los estereotipos, etcétera. ¿Alguien nos quiere compartir algo? Entonces, teniendo en cuenta todo lo que ustedes dijeron, vamos a volver nuevamente a la parte teórica que tiene el curso. Y resulta que en la parte teórica habla mucho de las 10 maneras para contribuir y erradicar la violencia contra las mujeres, cómo nosotros nos ponemos en ese papel desde la psicología y comenzamos a contribuir y erradicar la violencia contra las mujeres. Una de ellas, y yo creo que la más importante, es escucha y cree a las sobrevivientes. Y esto lo decía la Comisión de la Verdad, es que por lo general cuando hicieron como todo ese tema de la paz, decían que no, las mujeres eran poco escuchadas, ¿sí? Y esto es fundamental porque la voz de las mujeres lo recoge la JEP y nos está diciendo, oiga, mire, esto está pasando, ¿sí? Y esto es lo que ustedes deben hacer para poder contribuir a erradicar esa violencia contra las mujeres. Otra cosa muy importante es enseña a la próxima generación y aprende de ellas. Hace poco estábamos en una práctica y resulta que estaban haciendo un círculo de saberes y me pareció súper lindo porque las señoras ya de edad le estaban enseñando en la fundación a las chicas que estaban allí por medio de tejer, les estaban enseñando cómo erradicar el abuso sexual.
Y entonces ellas estaban hablando desde su experiencia y dentro de su discurso estaban diciendo a nosotros no nos dieron en ningún momento eso de violentómetro, eso de que ustedes de pronto el termómetro, ¿cómo se llama? El semáforo para evidenciar un tipo de violencia y entonces ellas les estaban enseñando. Y miren qué interesante es que nosotros como psicólogos podamos enseñar a esa próxima generación o a la generación que nosotros tengamos a cómo aprender de ellos, de las personas que saben, de las personas que tienen más experiencia y conocimiento. Exige respuestas y servicios adecuados para su propósito. Y miren, cuando nosotros a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces yo escucho colegas o escucho personas que dicen, uy, trabajar en este sitio es difícil porque resulta que uno le tiene que dar la razón porque, no sé, porque él tiene más dinero, entonces se quedó con la custodia del niño y para uno como profesional a veces es complicado. Entonces, miren cómo es importante ustedes es la cara de la psicología en cualquier lado donde ustedes vayan y miren que desde el ámbito institucional lo importante es que nosotros demos respuestas y unos servicios adecuados teniendo en cuenta el propósito. El cuarto paso es comprende qué es el consentimiento informado y yo creo que esto del consentimiento lo hemos dicho en todas, yo creo que en todo el mundo, en todas las clases lo hemos evidenciado el consentimiento, incluso ustedes ahorita en la fase que pasó, ustedes debieron hacer un consentimiento informado porque nosotros debemos guardar y exigir la responsabilidad de esas entrevistas que estábamos haciendo. El quinto paso es conocer los indicios de maltrato y aprende cómo pueden ayudar, ¿sí? ¿Cuáles son las redes de apoyo que tiene la institución? ¿A dónde nosotros lo debemos dirigir? ¿Cuál es la ruta de atención? Lo sexto es que inicien una conversación y la idea de iniciar una conversación no es que nosotros a veces, ay, es que estoy trabajando en tal lado, entonces ven y hago este formato y el formato, el formato y el formato y el formato. No, la idea es que nosotros podamos tener una conversación con esas personas y decir, oye, mira, esto está pasando, qué bueno es que me escuchen porque a veces las mujeres a veces van solamente para que alguien las escuche y nosotros a veces por estar tan ocupados como en todo lo operativo, dejamos a un lado esa escucha. Demuestra tu oposición a la cultura de violación. Y miren, aquí es una sensibilización precisamente al tema. ¿Por qué? Porque nosotros a veces lo naturalizamos, a veces no. En nuestro contexto general en Colombia naturalizamos, ay, no, pasó eso, ay, no, qué embarrada, ¿sí? Pero ya como que lo naturalizamos tanto que no estamos demostrando esa posición a la cultura de violación. El octavo paso es haz donaciones a las organizaciones de mujeres y no haz donaciones de pronto de material, bueno, si pueden material importante, pero sí con su conocimiento y con su experiencia. Y de pronto si ustedes quieren hacer un voluntariado apenas ustedes terminen, qué importante sería que ustedes puedan hacer esas donaciones en organizaciones de mujeres, sean responsables y exige responsabilidad también a los demás y conoce los datos y pide mayor información. Y cuando nosotros estamos atendiendo, y lo digo yo con conocimiento de causa, a una mujer con violencia, nosotros a veces revictimizamos tanto a las personas y cuéntenos qué pasó. ¿Y qué más pasó? Ay, no me digas, ¿y qué pasó? Y eso, y después vaya y pase con la abogada y luego pase con la trabajadora social y a todas cuentan el mismo cuento. Y miren que nosotros debemos ser responsables en precisamente no revictimizar porque no sabemos qué está pasando con esa mujer. Estos son los 10 pasos que nos dice la YEP para poder contribuir y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son esos hallazgos claves que nos está diciendo? Eh, la, la, la Comisión de la Verdad nos dice que después de realizar todos estos análisis de las narrativas de las mujeres, nos dice que las violencias, hay unas violencias basadas en género y orientación sexual. Precisamente el caso que nosotros vimos ahorita, las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, enfrentan una violencia sexual
enfrentan un desplazamiento forzado, enfrentan torturas y asesinatos selectivos por desafiar roles de género impuestos. Algo de lo que nos estaban diciendo los estudiantes ahorita es, no es que estamos en una cultura muy machista y más en esa cultura paisa donde, mejor dicho, las mujeres, sí, entonces la idea es precisamente que la Comisión de la Verdad nos está diciendo, oiga, hay que definitivamente quitar ese estigma porque uno de los hallazgos es las violencias basadas en género y por orientación sexual. Otro de los hallazgos es que hay un impacto psicológico y un trauma complejo porque hay una estigmatización, ahí hay una ruptura del tejido social. Entonces, la comisión nos dice, miren, hay unas mujeres que finalmente le rompieron ese tejido social y es muy difícil que vuelvan nuevamente a poder contribuir, por decirlo así, a la sociedad porque tienen un trauma muy complejo. Entonces, nos está diciendo, hubo también o hay un impacto psicológico grave en las mujeres. Otro de los hallazgos es que hay una resistencia y liderazgo y es que muchas de esas mujeres se convirtieron en lideresas comunitarias, defensoras de derechos humanos o acompañantes de víctimas a pesar de los riesgos. Hay mujeres que decidieron como definitivamente no me importa el riesgo, no me importa la amenaza, yo voy a ir a acompañar a este tipo de mujeres. Entonces se convirtieron en defensoras de derechos humanos y comenzaron ellas mismas, hicieron una comunidad y acompañan las víctimas. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, o han escuchado las mamás de los jóvenes de Soacha. Ellas se reunieron, ellas tienen toda una comunidad de ese momento, ¿no? Entonces, eso es importante. Otra cosa es el factor protector y lo que nos decía la Comisión de la Verdad es que hay unas acciones colectivas y que fortalecen ese sentido de agencia. Hay una participación colectiva de las mujeres, o sea, las mujeres no se quedaron calladas, las mujeres están hablando y ellas comenzaron a hablar a partir de toda esa experiencia que tuvieron y dijeron, oiga, sí, falta esto, falta aquello, nos vamos a reunir, vamos a institucionalizarnos porque nos necesitamos. Entonces ellas mismas dicen, si nosotros no nos unimos, entonces, ¿quién más nos defiende a nosotros? También hay interseccionalidad y es que hay muchas mujeres que son indígenas, afrodescendientes, comunidad LGBTIQ+, que sufrieron violencia en zonas rurales y esas violencias fueron por racismo, por exclusión, por roles y tienen una consecuencia psicológica bastante fuerte, dice la comisión. Dice que el trauma que han tenido es bastante fuerte, que a nivel individual las ha afectado, pero también a nivel social no. Entonces dice que a nivel social hay algo que se llama síndrome de desesperanza aprendida y desconexión de redes de apoyo, ¿sí? Ellas ya no creen allí. Miren que cuando nosotros leemos la Comisión de la Verdad, eso es una cosa así de grande, pero viendo estos hallazgos que son estos hallazgos claves, que no lo tienen que leer todo, chicos, no se van a asustar todavía, sino tienen que leer una parte, es cómo las mujeres han sobrevivido y han tenido una estigmatización bastante fuerte, pero que ellas mismas se han comenzado a unir. ¿Qué nosotros podemos o que nosotros podemos realizar en esto desde la psicología? Primero, hay algo que se llama salud mental y trauma y nos dice que cuando estas acciones se generan en el ser humano, genera algo que se llama estrés postraumático crónico y la salud mental nos dice que debemos realizar acciones psicosociales como terapias centradas en la reconstrucción de la identidad. Y ahorita vamos a hablar algo de la terapia basada en la comunidad. Y mire que la salud mental comienza a generar un empoderamiento como reparación. Y allí hablamos de autores muy importantes como son Bandura y hablamos de Desi Ryan, que nos dice que debemos generar
por medio de la observación y por medio de ese descubrir, nosotros debemos tener un acceso a una educación digna y también pues se debe tener unos espacios seguros para que ellos narren sus experiencias y sus metodologías narrativas. La idea desde el aporte de la psicología es que nosotros generemos inclusión y no repetición. Y aquí vuelvo al tema, cuando uno trabaja en la Secretaría de la Mujer, tenemos esa costumbre desde la psicología de preguntarle mucho a la persona y entonces vamos de profesional en profesional revictimizando y nos hablan mucho las instituciones del tema, pero allí también nos dicen como, no, pero es que usted tiene que hacer un poco ¿no? de formatos y comenzamos finalmente a repetir, a que ellas no repitan la historia de revictimizar. Entonces, hay algo y una teoría que yo estoy casi segura que ustedes lo han escuchado, que se llama la teoría del empoderamiento comunitario a través del Rayford, que nos dice que eh, la importancia de la política es que garantice la participación de toma de decisiones como cuota en escenarios políticos o comités de víctimas. ¿Preguntas hasta ahí, chicas, chicos? ¿Dudas, inquietudes? Marjorie, dime. Gracias, profesora. Digamos, en su experiencia y como nos reitera que, pues, digamos, la no revictimización, Victimización. ¿cierto? Entonces, en ese caso de que, digamos, se conoce el hecho o la historia que que vivieron las mujeres, me imagino que con informes y demás. Entonces, ¿cómo abordar o es lo que ella quiera contar o cómo sería? Gracias. Cuando nosotros, gracias por la pregunta, Marjorie, porque cuando nosotros trabajamos en secretarías o en instituciones dedicadas a las mujeres, la idea es que ellas desde tienen una primera atención, se llama atención primaria. La idea es que ellas pues relaten el caso, se les sugiere un apoyo psicológico, un apoyo a nivel jurídico, apoyo psicológico, bueno, protección en caso de que sea necesario. Y la idea es que ellas en la terapia, las psicólogas, tengan la capacidad de, bueno, hoy vamos a hablar, de pronto qué es lo que tú nos quieras contar, ¿sí? No desde cuéntanos la historia y qué pasó, no, desde lo que tú quieras contar, porque ella en una primera atención ya tuvo ese relato de su historia. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya la tuvo, entonces nosotros debemos leer esa historia, lo que se supone que se debe hacer, leer la historia para poder realizar esa atención psicológica. ¿M? Entonces, sí, es muy desde lo que ellas puedan hablar y también muy desde las herramientas que tú como psicólogo le estés preparando a la consultante en ese momento. No sé si respuesta a tu pregunta, Marjorie. Sí, señora, muchas gracias. Y qué pena, digamos, eh, cuando una persona tiene, digamos, un trauma, digamos, bueno, en estos casos por violencia y demás, pero en otros, digamos, por una noticia fuerte, por afectaciones de la salud, bueno, como cosas así. Igualmente, digamos, lo mejor es que uno, pues es que ahí es como difícil, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, si yo no pregunto eso, no sé si la persona pueda sentirse no escuchado, como que se le está poniendo como cuidado, ¿cierto? Pero si se pregunta, pues también puede generar como más dolor. Entonces, como lo mejor es, no sé, uno dice, bueno, si quiere hablar, pues obviamente estar dispuesto a Sí. escuchar, pero como dejar que la persona hable. Sí, y también digamos que nosotros en psicología, desde la terapia también cognitivo-conductual, ustedes van a encontrar que hay muchas narraciones, hay muchas historias por contarle a las participantes para que también ellas se expresen, porque hay personas que no cuentan, hay personas que
lo evitan. Entonces, hay muchas estrategias para que nosotros podamos trabajar con esas narrativas de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, hay muchas herramientas. Ahorita también vamos a ver algo y en en este siguiente tema, no sé si alguien más tenga preguntas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la terapia basada en la comunidad y esta terapia es súper linda que ustedes la pueden anotar si quieren. Y la idea de esta terapia, pues es un enfoque más que todo psicosocial, donde nosotros nos basamos en poder promover el bienestar mental y emocional de las personas a través de una participación activa, por decirlo así, de la comunidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Y es que puedan fortalecer esos recursos sociales, culturales, de género, relacionales, de personas, del grupo como tal, para centrarse en esa atención, en esa atención. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando hablamos de la terapia basada en comunidad, decimos que los problemas como tal no surgen del individuo, sino que también hay unas condiciones sociales, culturales, económicas y relacionales que la persona está enfrentando. Entonces, cuando nosotros vemos eso, por ejemplo, en el caso que vimos ahorita, en el video que vimos ahorita, netamente hay una condición cultural y hay una condición también relacional, hasta también económica, que hizo que pasara esta discriminación con esta mujer. ¿M? Entonces, ¿qué quiere la terapia basada en la comunidad? La idea de esta terapia es que nosotros podamos fortalecer los recursos personales y también comunitarios para poder enfrentar las dificultades de manera colectiva. Entonces, lo que nos está diciendo esta terapia es, oiga, mire, hay unas personas y unas familias y unas organizaciones y la idea es que la salud mental no solamente dependa del individuo, sino que también hay unas condiciones de vida y unas redes de apoyo que nosotros nos pueden ayudar para poder enfrentar estas situaciones de pronto de exclusión, nos puede también de pronto por el tema de género, bueno, de las condiciones económicas que nosotros tengamos. Entonces, lo que nos está diciendo esta terapia es que hay unas condiciones y unos vínculos y unas redes de apoyo que sí o sí necesitamos en esta terapia. Hay algunos principios que son muy fundamentales desde Ignacio Martín Baró, desde su Psicología de la Liberación, que estoy muy seguro que ustedes la han escuchado. Y en esta terapia nos dice que hay una participación que sí o sí debe estar activa la comunidad, porque cuando la comunidad no participa, pues obviamente no podemos estar en estos espacios de esta terapia. Entonces sí o sí necesitamos esos principios de participación de la comunidad. Y miren que la JEP nos está diciendo que las mujeres se organizaron, hicieron una comunidad, ¿sí? Y entonces estamos diciendo, ahí ya estamos teniendo una terapia basada en la comunidad. Entonces está diciendo que hay unos recursos personales y unos recursos comunitarios, ¿listo? También hay un empoderamiento colectivo y en este empoderamiento colectivo, cuando nos organizamos, la idea es que se fortalezcan esas capacidades locales para poder resolver problemas. Hay una intervención contextualizada para poder reconocer esos factores que son históricos, culturales, socioeconómicos, del territorio. ¿M? No es lo mismo que yo atienda a una mujer que ha venido desplazada de la violencia a que yo atienda a una mujer estrato 6, ¿sí? Porque hay unos factores socioculturales y económicos, ¿sí? Entonces,
Nosotros miramos que sí o sí hay una exclusión, depende también de ese territorio donde tú te encuentres y donde tú vengas, ¿no? Entonces, eso es importante. También hay algo importante en esta terapia, es la interdisciplinariedad. La idea es que trabajemos en equipo acá con la psicología, trabajo social, sociología, de pronto salud pública, de pronto educadores, antropólogos. En eso se trata esta terapia basada en esta terapia basada en la comunidad. ¿M? ¿Preguntas hasta ahí, chicas, chicos? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? ¿Una? Dime, Adriana. Bueno, yo tengo una inquietud también, Dime. es cómo llevarla a cabo o qué herramientas hay, porque pues sí conozco lo de la terapia y lo de Martín Baró y la psicología de liberación, pero ya trabajarlo con la comunidad, eh, como qué herramientas más habría para llevar a cabo como este concepto allá, A la ya, comunidad. sí, sí, Listo. sí. Cuando ustedes están en práctica, me parece súper importante porque ustedes precisamente hacen esta terapia basada en la comunidad y tal vez no se dan cuenta, ¿sí? Es nuestra participación y nuestra intervención que nosotros realizamos en la comunidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Y lo que siempre nosotros les hemos dicho como profesores, deben primero conocer las necesidades, identificar esas fortalezas, esas problemáticas de la comunidad a través de, no sé, ustedes miran de pronto cartografías, grupos focales, entrevistas, reconocimiento del territorio, etcétera. Ujú. También ustedes pueden realizar espacios de encuentro colectivos, círculos de palabras, conversaciones comunitarias, asambleas de grupo, talleres vivenciales, talleres psicoeducativos, psicoorientación individual. ¿M? Y pueden hacer también, por ejemplo, técnicas, redes de apoyo, de acompañamiento, por ejemplo, técnicas expresivas y creativas. A mí me encanta, por ejemplo, cuando estoy en práctica y ustedes salen con una actividad que uno dice, wow, qué chévere, ustedes tienen un montón de imaginación súper linda y son esas técnicas, por ejemplo, teatro comunitario, arte terapia, música, danza, poesía, historias de vida. ¿M? Y también pueden llegar a fortalecer unas redes de apoyo como son comités de salud mental, asistir a todos estos eventos que nosotros a veces decimos y como ciudadanos a veces nosotros no participamos y debemos participar porque allí está la terapia basada en la comunidad. Otra de las cosas es que ustedes también, y que no se me olviden, y perdón que es que yo soy muy hablona, es espacios de sensibilización comunitaria, charlas psicoeducativas, campañas, procesos de formación y liderazgo, y también una evaluación netamente participativa que ustedes hagan en la comunidad, ¿sí? Hay cosas que ustedes, por ejemplo, pueden hacer como cartografía corporal, ¿sí? Cosas que ustedes lo pueden hacer a nivel comunitario, pero que sí o sí va a incidir mucho a nivel individual. Nubia está diciendo cómo puedo preguntar o intervenir a la entrevistada sin revictimizar ni poner juicios personales o de creencias religiosas. Qué buena pregunta, Nubia, ¿sabes? Porque nosotros a veces, a través de nuestras preguntas tendemos a mucho a revictimizar. Bueno, entonces, por ejemplo, las preguntas que tuvimos en la fase que acabamos de pasar, dijimos como, bueno, ¿usted qué cree de violencia? Habían unas categorías, ¿cierto? Y resulta que eso hace que a veces nosotros preguntemos de más. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes cuando vayan a hacer una pregunta, traten de analizar bien la pregunta para que las personas no revictimicen. Y esto de los juicios personales o de creencias religiosas iba netamente cómo estás tú haciendo la pregunta.
¿m? Porque también recordemos que cuando nosotros somos profesionales no podemos incluir nuestra subjetividad en este tipo de entrevistas, como tú lo estás diciendo, Nubia. Muy buena pregunta, muchas gracias. Preguntas sobre la terapia basada en comunidad, ¿la habían escuchado? Es lo que nosotros siempre hacemos en la práctica. Profe Bel, si quieres participar ya, esta vez ya levantaste la mano. Sí, esta es. Mi profe, no, un poquito para ahondar en la pregunta que nos hace Nubia. mm, de allí la importancia de generar preguntas que estén previamente estructuradas, que podamos dimensionar. Esta pregunta me permite obtener información, pero el medio es válido, la forma como la planteo es válida, puedo estar revictimizando. Entonces, valorar esa pertinencia y esa validez de la pregunta permite ser también muy juiciosos para evitar precisamente revictimizar a la persona. Y con respecto a esta terapia basada en comunidad, básicamente es llevar, de alguna manera, es llevar la clínica que es negada o es más bien cercana a ciertos grupos, llevarla de otra manera a, a la comunidad. Entonces, a través de, por ejemplo, las técnicas que planteaba la profe Ángela, podemos rescatar subjetividad individual, pero subjetividad social también. Entonces, es el caso, eh, ejemplo, abrimos un espacio cultural para llevar música del territorio. Eso ya es terapia basada en la comunidad. ¿Por qué? Porque estás adentrándote a la identidad comunitaria, a trabajar sentido de comunidad y cuando somos pertenecientes a un grupo, comenzamos a sanar, comenzamos a liberar. Cuando nos sentimos que estamos aportando al otro, allí hay sanación. Entonces, fíjense cómo es salirnos de ese modelo clínico que generalmente ha sido homogenizante, hegemónico, para llegar a romper con un nuevo paradigma que invita a reconstruir sociedad y más en sociedades como las nuestras. Para el último CIPES, por ejemplo, vamos a hablar de cómo hemos ido trabajando el tema de consumo de sustancias psicoactivas sin hablar del consumo de sustancias psicoactivas. Y eso hace la terapia basada en comunidad. Vale, mi profe, esa era mi intervención. Gracias. Muchas gracias, profe Belsi. Bueno, dando respuesta un poco a lo que a la pregunta de Nubia, dice, es que la mayoría habla sobre Dios y eso cierra a veces. Muchas personas, digamos que lo hacen y lo dialogan, pues también debemos respetar que ha sido de pronto su refugio, podríamos llamarlo así. Y hay algo muy importante y es que reviten de pronto ahondar sobre ese trauma que la persona de pronto no quiere hablar, ¿sí? Entonces, de pronto decir como si te resulta difícil hablar de este tema, dejémoslo de pronto para otro momento. ¿Sí? Que te ayuda a sentirte tranquila cuando estés en esta situación. También preguntarle mucho qué te está ayudando para que no te sientas de pronto como que te estamos también revictimizando y esto es muy importante. Trata de que tratemos también de no tener ese tema o ese tema religioso porque pues las personas lo tienen, pero la idea es que nosotros seamos muy respetuosos con esas creencias religiosas. Bueno, gracias, profes. Y bueno, vamos a dar paso a mi compañera María Teresa, la profe María Teresa. Profe, tienes el micrófono apagado. Sí, listo, gracias. Pues son recomendaciones que nos da la comisión y están muy vinculadas a lo psicológico, pero pues ya ahorita hicieron como una
apertura a lo que es hablar con las personas y existe la reparación simbólica, que es como ese reconocimiento público de su lucha para contrarrestar la invisibilización, que es el ejemplo que tú dabas de las mamitas de los chicos que se han visto muchos puentes donde dice la frase, ¿la escuchas? Tenían razón. Eso es como ese reconocimiento que las personas reconozcan que sí han pasado por ese proceso, pero hay una atención también psicosocial con ese enfoque de género y son las terapias, que era lo que tú estabas hablando ahorita y la profe Liliana, es que aborden ese trauma siendo muy objetivos y también teniendo claro las preguntas. A veces nosotros, para hacer una pregunta, a algunos se les parece súper fácil y a otros difícil porque las dejamos abiertas o preguntas ya concretas y cerradas donde la respuesta va a decir sí o no. Entonces hay que saber preguntar y respetar muchísimo la parte religiosa, la parte de ese enfoque de género, porque es lo que nos lleva a nosotros a que tengamos también el proceso de poder hacer una buena pregunta y ser objetivos, porque lo que nos estén contando nos lleva desde cada momento donde nosotros tengamos como esa parte subjetiva, depende de las vivencias que nosotros tengamos y la parte de expresión y la parte gestual nos tiene que trabajar muchísimo en esa situación. Viene también la educación en diversidad. Es romper estereotipos porque algunos, lo que decía la estudiante al iniciar cuando pasamos el video, es que lo que sucedió fue en Medellín y la educación es radical, hombres y mujeres y nada más, no aceptamos más. Es entrar a mirar que no podemos seguir con esa situación y tenemos que romper con, como dice la comisión, los estereotipos y entrar a mirar que hay estrategias de psicología social que debemos ser, pues, con ese pensamiento crítico y analítico para que las personas sean más de mente abierta. Eso se ve mucho en las generaciones mayores y pues le inculcan, por lo que hablamos ahí también de Bandura, que va el modelo a seguir, pues si mi papá me educó así, yo tengo que ser así, mis hijos tienen que ser así, y es entrar como a romper con eso. Continuamos entonces, mi profe Ángel. Cuando ya hablamos del artículo que tenemos acá de Maritza Montero, ¿quién es Maritza Montero? Ella es reconocida porque es una psicóloga que trabaja, es venezolana, la parte de psicología social, y sus principales referentes que ella tiene es la parte de psicología comunitaria en Latinoamérica, se reconoce por eso, y su trabajo se centra en que se debe construir identidad y tener esa conciencia y sentido de sí mismo. Entonces, cuando hablamos de subjetividades, pues ella habla de la participación y la transformación en el entorno. El artículo nos habla de explorar esa intersección entre dos disciplinas. Entonces, habla de cómo se debe promover esos cambios sociales, entrar de manera crítica y participativa, y aquí se hace un análisis clave de lo que son los conceptos centrales. Entonces, la ciudadanía activa para Montero se define como el ciudadano que no solo está en el estatus legal del ciudadano que cumple los 18 años y le dan su documento de identidad y ya pasa de la tarjeta de identidad o el NIUT a recibir su cédula, sino el ejercicio de ese poder colectivo donde puede tomar decisiones políticas y sociales. Cuando uno ya recibe su documento de identidad, porque recordemos que se debe trabajar acá la parte de los derechos humanos y los derechos, son 30 derechos universales que el 10 de diciembre de 1948 se crean y acá en Colombia, en la Constitución Política, a partir de la página 12, encontramos que se reconocen tres generaciones. Entonces, la primera generación son los inherentes al ser humano. Permítanme un momento que está sonando. Los inherentes al ser humano, les decía, desde que uno nace, tiene derecho a un nombre, eh, a la libertad, a que tenga un trato digno, a que tenga un techo, pero cuando ya cumple los 18, que es lo que habla de ser un ciudadano activo, pues ya no deja de ser visto como ese niño, sino ya se convierte
en la persona que puede aportar en la economía y que puede tomar decisiones, y son los derechos económicos y sociales. Pero también tenemos esos derechos que nos llevan a tomar decisiones a nivel político, porque a partir de los 18 nosotros ya podemos, pues, dar nuestra decisión en el voto y podemos inferir a nivel político, y las decisiones políticas que tomemos pues van a afectar también a nivel social. Entonces, al vincularnos en esto, pues viene ya los derechos de la tercera generación, que son los sociales, los que todos queremos, y las 17 ODS piden que para el 2030 todos manejemos lo que es la paz y que seamos ciudadanos que respetemos ese trato digno a las personas, que podamos ser tolerantes, que manejemos, resolvamos conflictos, y que reconozcamos que sí existe ese concepto. Y ella trabaja mucho la parte de Freire, donde dice que se debe participar, pero critica mucho esa parte, porque es una conciencia crítica, que si reconocemos que hay una injusticia, pues debemos hacer algo, debemos actuar para cambiarla. No podemos quedarnos en que sí, hay injusticia y pasamos de lado. Y más nosotros que estamos estudiando para ser psicólogos, y la parte social comunitaria nos ayuda muchísimo. Entonces ella habla mucho de las injusticias, y ese paso es fundamental para que nosotros podamos construir pues las subjetividades libres, donde podemos hablar de una identidad y una transformación, porque la subjetividad no es fija, se modifica de acuerdo a la experiencia. Si yo no he pasado por un marco de violencia o por una situación, pues yo digo, pero ¿por qué? Si no me ha pasado, pues no es. Pero si ya hablamos de la parte social y vemos que cada experiencia de pronto es colectiva, donde vale nuevamente el ejemplo de las mamitas que sufrieron por los hijos, o lo que está pasando con el ejemplo que dimos al iniciar, pues nos lleva a que tenemos que ver el mundo de manera diferente. No nos podemos quedar que a mí me pasó, entonces, y si no me pasó, pues yo no soy subjetivo en esa situación. Entonces, Maritza Montero nos habla en ese artículo lo interesante que es, porque es un proceso muy dinámico, todo lo que es la parte de trabajar en colectivo, y cuando las personas se organizan, es mucho más fácil, porque van a reflexionar. Y recuerden pues que una persona piensa una cosa, pero más personas llegan a reflexionar y a actuar sobre la realidad que identifiquen. Eso es lo que nos lleva a trabajar fuertemente en ese artículo, y desafía las estructuras, que si hay una opresión, pues hay que entrar a socializar y a generar un cambio. ¿Continuamos? Entonces, el artículo nos pone a pensar psicología política versus comunitaria. ¿Qué tiene la psicología política? Como les decía, allá uno analiza las relaciones de poder, de ideología, los mecanismos